¿Y si te dijera que las estatuas no fueron movidas, sino que caminaron? Existe un lugar donde el tiempo se detuvo entre el océano y el silencio, donde gigantes de piedra contemplan el horizonte como si recordaran algo que nosotros hemos olvidado. Un lugar tan remoto que solo puede encontrarse si se está dispuesto a perderse primero. La isla de Pascua, suspendida en medio del Pacífico, como una lágrima de tierra entre la inmensidad del agua, guarda un secreto que desafía toda lógica conocida. Allí, dispersos en las colinas volcánicas y las costas azotadas por el viento, se alzan casi 1000 moais, colosos tallados en roca volcánica, algunos de ellos con un peso superior a las 80 toneladas. Cuando los primeros europeos llegaron a esa tierra, en 1722, no encontraron ni rastro de maquinaria, ni vestigios de tecnología avanzada, ni siquiera árboles suficientes, para explicar cómo una civilización aislada pudo mover tales monumentos, a través de kilómetros de terreno irregular. Los isleños, descendientes de navegantes polinesios, que atravesaron océanos inmensos guiados por las estrellas, guardaban silencio ante las preguntas. O quizá, sus respuestas sonaban demasiado extrañas para ser tomadas en serio. Porque, cuando se les preguntaba cómo llegaron esas estatuas hasta sus plataformas ceremoniales, los Rapa Nui repetían siempre lo mismo: los moais caminaron. Caminaron solos, guiados por el maná, esa energía sagrada que fluye entre los ancestros y los vivos. Para los oídos occidentales, aquello sonaba a mito, a superstición, de un pueblo que había perdido el hilo de su propia historia. Pero entre las grietas de lo que llamamos razón, existe otro tipo de verdad, una que no se mide con instrumentos, sino que se siente en la piel, cuando el viento del Pacífico arrastra voces que no deberían estar ahí. La isla misma es un enigma geológico y humano. Ubicada a más de 3.600 kilómetros de la costa chilena y a más de 2.000 kilómetros de la isla habitada más cercana, Rapa Nui es uno de los lugares más aislados del planeta. Sus primeros pobladores llegaron en canoas dobles, navegando durante semanas o meses, sin brújula, sin mapas, solo con el conocimiento de las corrientes, las aves y las estrellas. Eran maestros del océano, capaces de leer el lenguaje del agua, como nosotros leemos palabras en una página. Y cuando llegaron, hace aproximadamente 1200 años, encontraron una tierra fértil, cubierta de palmeras gigantes, y decidieron tallar, en su roca volcánica, los rostros de sus antepasados. Pero no eran simples esculturas. Los moais eran Aringa Ora, rostros vivientes, recipientes del poder espiritual de los ancestros. Cada uno representaba a un líder, a un protector, a un puente entre este mundo y el otro. Se erguían sobre enormes plataformas de piedra llamadas Sau, mirando hacia el interior de la isla, vigilando a los vivos. Sus ojos, que alguna vez estuvieron hechos de coral blanco y obsidiana negra, observaban con una intensidad que aún hoy resulta inquietante. Cuando esos ojos se colocaban en su lugar, durante una ceremonia sagrada, se decía que el moai despertaba, que el espíritu del ancestro entraba en la piedra. La cantera principal, Rano Raraku, es el vientre de este misterio. Una ladera volcánica, donde yacen casi 400 moais, en diferentes estados de creación. Algunos,
apenas esbozados en la roca madre, otros completamente terminados, pero aún unidos a la montaña, y otros tantos, abandonados en el camino, como si los escultores hubieran dejado su trabajo, de un día para otro, y nunca hubieran regresado. Caminar por Rano Raraku es entrar en un taller detenido en el tiempo, donde las herramientas de piedra volcánica, llamadas toki, aún descansan entre los escombros, y donde cada estatua inacabada cuenta una historia que nunca terminó de escribirse. Hay algo profundamente perturbador en esa quietud. Algo que sugiere que lo que fuera que interrumpió el trabajo no fue gradual, sino súbito. Como si una orden hubiera llegado desde algún lugar invisible, una orden de detenerse. Y nunca volver a empezar. Los primeros exploradores no sabían qué pensar. El capitán holandés Jacob Roggeveen, quien bautizó la isla un domingo de Pascua, quedó asombrado ante la presencia de esos gigantes de piedra en una tierra donde apenas crecía un árbol. ¿Cómo los habían movido? ¿Qué clase de civilización había sido capaz de semejante hazaña sin metales, sin ruedas, sin bestias de carga? Las teorías comenzaron a proliferar como hongos después de la lluvia. Algunos hablaron de extraterrestres. Otros, de tecnologías perdidas. Hubo quien sugirió que la isla fue alguna vez parte de un continente sumergido, un fragmento de la mítica Lemuria o del continente Mu, y que los constructores de los Moais habían heredado el conocimiento de una civilización anterior, más avanzada y ahora desaparecida bajo las aguas. Pero entre todas las teorías, una permanecía constante, susurrada por los propios isleños en sus cantos y leyendas: los Moais caminaron. No fueron arrastrados. No fueron rodados sobre troncos. Caminaron, balanceándose de un lado a otro, guiados por cuerdas y por algo más, algo que no tiene nombre en los idiomas modernos. Los Rapa Nui lo recordaban en sus canciones, en esos himnos transmitidos de generación en generación, donde se hablaba de estatuas que se movían solas, que obedecían la voluntad de los sabios, que avanzaban paso a paso como seres vivos, como ancestros que regresaban a casa. Durante décadas, nadie tomó en serio estas historias. La ciencia occidental prefería explicaciones mecánicas, trineos de madera, rodillos, rampas, sistemas de poleas. Todo menos aceptar que quizá, solo quizá, los Rapa Nui sabían algo que nosotros habíamos olvidado. Que quizá el conocimiento antiguo no era inferior al nuestro, sino diferente. Que quizá la tecnología no es la única forma de mover montañas. Y entonces, en tiempos recientes, algo cambió. Investigadores comenzaron a escuchar de verdad, a observar de verdad. Miraron más de cerca las estatuas que aún yacían en los antiguos caminos, aquellas que nunca llegaron a su destino. Y notaron algo extraordinario: esas estatuas no estaban acostadas horizontalmente, como si hubieran sido arrastradas. Estaban inclinadas hacia adelante, con sus bases talladas en forma de D, diseñadas no para reposar, sino para balancearse. Sus centros de gravedad estaban calculados con una precisión asombrosa, como si cada moai hubiera sido diseñado no solo para ser visto, sino para moverse. Cuando finalmente se construyó una réplica de 4,5 toneladas, y se intentó moverla, usando la técnica descrita en las leyendas, utilizando cuerdas atadas alrededor del cuello de la estatua, y equipos de personas tirando desde ambos lados, algo mágico sucedió.
El Moai comenzó a moverse. No se deslizó. No rodó. Caminó. Se balanceó de izquierda a derecha, avanzando en un zigzag controlado, como un gigante ebrio, pero decidido. Y lo más sorprendente, solo se necesitaban 18 personas, para mover los 100 metros, en 40 minutos. De repente, las leyendas dejaron de ser fantasía. Las canciones, dejaron de ser metáfora. Los Rapa Nui, habían estado diciendo la verdad, todo el tiempo. Los Moais caminaron. Y lo hicieron, porque fueron diseñados para ello, porque cada curva, cada ángulo, cada detalle de su forma, respondía a un conocimiento profundo de la física, del equilibrio, de la relación entre peso y movimiento, un conocimiento que no necesitaba ecuaciones escritas, porque vivía en las manos, y en la memoria de quienes lo aplicaban. Pero esto, solo responde el cómo. No responde el por qué. ¿Por qué una civilización aislada, en medio del océano, invirtió tanto esfuerzo, tantos recursos, tantas vidas, en crear y mover casi 1000 estatuas gigantes? ¿Qué urgencia espiritual los impulsaba? ¿Qué veían en esos rostros de piedra, que nosotros ya no podemos ver? Y sobre todo, ¿qué pasó después? ¿Por qué se detuvo todo? ¿Por qué la cantera quedó abandonada, las estatuas derribadas, los ojos arrancados? Hay una oscuridad en esta historia, una sombra que se cierne sobre la isla, como una nube que nunca se disipa. Algo sucedió en Rapa Nui, algo que transformó el paraíso en ruina, que convirtió la creación en destrucción, que hizo que los propios isleños derribaran sus moais, que rompieran esos puentes con sus ancestros. Algunos hablan de guerra. Otros, de colapso ecológico. Hay quienes mencionan hambruna, caos, el fin de un orden sagrado. Pero entre las capas de polvo y silencio, entre los fragmentos de coral y obsidiana, que alguna vez fueron ojos, entre las grietas de los auderruidos, persiste una pregunta más antigua y más inquietante: ¿y si los moais no solo caminaron físicamente? ¿Y si ese caminar era también un acto ritual, un cruce entre mundos, un portal que se abría cada vez que una estatua se movía de la cantera a su plataforma? ¿Y si el verdadero secreto no está en la técnica, sino en la intención? Porque hay lugares en la tierra donde la frontera entre lo material y lo invisible es más delgada de lo normal. Lugares donde las piedras recuerdan. Donde el viento lleva más que solo aire. Donde los ancestros no están muertos, sino dormidos, esperando ser despertados. Y la isla de Pascua, solitaria centinela, en medio del océano más vasto del mundo, es uno de esos lugares. Lo que estás a punto de descubrir, no es solo la historia de cómo se movieron unas estatuas. Es la historia de un pueblo, que sabía hablar con la piedra, que entendía el lenguaje del maná, que construyó un puente entre el cielo y la tierra, y luego, por razones que aún no comprendemos del todo, decidió quemarlo. Esta es la crónica de los moais, la crónica de los que caminaron, y la crónica de lo que se perdió, cuando dejaron de hacerlo. Comienza en el principio. No en el principio que conocemos, sino en el que casi olvidamos, mucho antes de que los moais alzaran sus rostros hacia el cielo, mucho antes de que las canteras resonaran con el golpeteo del toki contra la roca volcánica, hubo un hombre que soñó con una tierra nueva.
Su nombre era Otumatua, y según las tradiciones orales transmitidas durante más de 1000 años, fue él quien navegó desde un lugar llamado Iba, una tierra ahora perdida en las brumas del tiempo y del océano, quizá las Islas Marquesas, quizá otro archipiélago cuyo nombre ya no existe en ningún mapa. Lo que sabemos es que Otumatua no partió por curiosidad ni por aventura. Partió porque su tierra estaba hundiéndose, o porque la guerra la había vuelto inhabitable, o porque una visión le había mostrado un nuevo hogar esperándolo en algún lugar del Pacífico infinito. Las leyendas cuentan que envió exploradores primero, 7 hombres en una canoa que navegaron guiados por las estrellas y por el vuelo de las aves marinas. Siguieron el camino del Manutara, la golondrina de mar de cola blanca, ese pájaro sagrado que cada primavera migra hacia pequeñas islas remotas para anidar. Y después de semanas en el océano abierto, sin tierra a la vista, sin más que el sol de día y las constelaciones de noche, encontraron lo que buscaban, una isla triangular, verde, cubierta de palmeras altísimas, rodeada por un océano tan azul que parecía líquido lapislázuli. Regresaron con la noticia. Y Otumatua reunió a su gente, cargó 2 grandes canoas dobles con plantas de ñame, taro, plátano, con gallinas, con semillas, con todo lo necesario para comenzar de nuevo, y navegó hacia lo desconocido. Llegó a una playa de arena blanca, que más tarde se llamaría Anaquena, en algún momento entre los años 800 y 1100 de nuestra era. Cuando sus pies tocaron esa arena, Otumatua se convirtió en el Ariki Mau, el jefe supremo, el primero de una línea de reyes, que llevaría en sus cuerpos el maná, esa fuerza sagrada, que conecta el mundo visible con el invisible. El maná no es poder, en el sentido que entendemos hoy. No es dominio, ni control. Es energía espiritual, es la presencia de lo divino fluyendo a través de una persona, es el canal, por el cual los ancestros hablan a los vivos, y los vivos honran a los muertos. El Ariki Mau era el recipiente de ese poder, y se creía que su presencia bendecía la tierra, hacía crecer los cultivos, multiplicaba los peces en el mar, traía prosperidad y equilibrio. Pero Otumatua no gobernó solo. Trajo consigo un sistema social complejo, una red de familias y linajes, que se entrelazaban como las cuerdas de una canoa polinesia. La unidad más pequeña era la paenga, la familia extendida. Varias familias formaban un ibi, un linaje. Y varios linajes formaban un mata, un clan. Otumatua tuvo hijos, y esos hijos fundaron los clanes, que dividirían la isla entre ellos. Los 3 hijos mayores recibieron el territorio occidental, llamado Cao Tu, considerado de mayor rango. Los 3 hijos menores recibieron el territorio oriental, Otuiti, de menor jerarquía. Y entre esos 2 grupos, durante siglos, habría alianzas, matrimonios, competencias, y finalmente, guerra. Cada clan tenía su propia identidad, sus propios territorios, sus propias plataformas ceremoniales, llamadas Ao. Y sobre esas plataformas, con el paso de las generaciones, comenzaron a erigir moais. No todos a la vez. No como un proyecto colectivo de toda la isla, sino clan por clan, linaje por linaje, cada uno queriendo honrar a sus propios ancestros, cada uno buscando demostrar su poder y su conexión con lo sagrado. Los moais no eran ídolos abstractos.
Eran Aringa Ora Ata Tepuna, rostros vivientes, de ancestros deificados. Cada uno representaba a un jefe específico, a un líder que había muerto, y cuyo espíritu necesitaba un lugar donde habitar, un cuerpo de piedra, desde el cual vigilar y proteger a sus descendientes. Cuando un jefe importante moría, su familia encargaba la creación de un moai. Había un clan específico de escultores, maestros artesanos que vivían cerca de la cantera de Rano Raraku y que aceptaban encargos de toda la isla. Cuanto más grande la estatua, mayor el precio, mayor la importancia del ancestro representado. Y así, con el paso de los siglos, los moais crecieron en tamaño y en número. Al principio eran pequeños, apenas más altos que un hombre. Luego alcanzaron los 3 metros. Después, los 5. Algunos llegaron a los 10 metros de altura, pesando más de 80 toneladas. Uno quedó inacabado en la cantera, un coloso de 21 metros, que de haberse terminado, habría sido el más grande jamás tallado. Pero nunca salió de la roca madre. Algo lo detuvo. El proceso de creación era en sí mismo un acto sagrado. Los escultores trabajaban con herramientas de basalto, llamadas toki, golpeando la toba volcánica con una precisión casi quirúrgica. Tallaban directamente en la ladera de Rano Raraku, liberando lentamente la figura de la roca, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser descubierta. Primero, el frente, el rostro alargado, la frente amplia, la nariz prominente, los labios finos y apretados, en una expresión que no es ni felicidad ni tristeza, sino algo más antiguo, algo que trasciende la emoción humana. Luego, los lados, los brazos estilizados pegados al torso, las manos largas descansando sobre el vientre. Y finalmente, cortaban la espalda, separaban la estatua de la montaña, y la deslizaban ladera abajo, hacia una trinchera donde la dejaban erguida, mientras tallaban los detalles finales. Y entonces venía la parte, que nadie fuera de la isla creía posible. Mover el moai desde la cantera hasta Suau, a veces a través de 15 o 20 kilómetros de terreno accidentado, colinas, valles, sin ruedas, sin metales, sin bestias de carga. Solo cuerdas de fibra vegetal, solo conocimiento ancestral, solo la técnica que ellos llamaban hacer caminar al moai. Ataban cuerdas alrededor del cuello y la base de la estatua, formaban 2 equipos a los lados, y comenzaban a tirar alternadamente, izquierda, derecha, creando un balanceo rítmico, que hacía que el moai se moviera hacia adelante, en un zigzag controlado. No era rápido. No era fácil. Pero funcionaba. Y mientras la estatua avanzaba, paso a paso, bamboleándose como un gigante ebrio, pero determinado, los trabajadores cantaban. Cantaban, para coordinar sus movimientos, para invocar el maná, para pedir a los ancestros, que guiaran a su propia imagen de piedra, hacia su hogar final. Existe un canto antiguo, que aún se recuerda en fragmentos, transmitido de generación en generación: camina, camina, oh gigante. Camina sobre tus pies de piedra. Los vivos te llevan, los muertos te guían. Camina hacia tu lugar bajo el sol. No era solo instrucción. Era invocación. Porque para los Rapa Nui, el acto de mover el moai, no era solamente mecánico.
Era espiritual. Era el momento en que la piedra comenzaba su transformación de roca inerte a recipiente sagrado. Cuando el Moai finalmente llegaba a Suau, la plataforma ceremonial, construida con enormes bloques de piedra, encajados sin mortero, venía la fase final, levantarlo. Usando rampas de tierra y roca, lo izaban hasta colocarlo de pie sobre la plataforma, mirando hacia el interior de la isla, hacia las tierras del clan, que lo había encargado. Y entonces, en una ceremonia que pocos relatos han conservado completo, le colocaban los ojos. Grandes discos de coral blanco, con pupilas de obsidiana negra o escoria roja. Y en el momento en que esos ojos eran insertados en sus cuencas, el Moai dejaba de ser estatua. Se convertía en Aringa Ora, rostro viviente. El espíritu del ancestro entraba en la piedra. El Moai podía ver. Y al ver, podía bendecir. Los Rapa Nui vivieron durante siglos en este equilibrio delicado entre lo material y lo espiritual, entre la tierra y el mar, entre los vivos y los muertos. La isla les daba todo lo que necesitaban. Las palmeras gigantes, las Jubaea chilensis, que crecían hasta 25 metros de altura, proporcionaban madera, fibra, frutos. El océano les daba peces, pulpos, langostas. Las gallinas, que habían traído Otumatoa y su gente, se multiplicaron. Cultivaban batatas, ñame, taro. No eran muchos, quizá entre 10.000 y 15.000 personas, en el punto más alto de la población. Pero vivían bien. Y durante ese tiempo de prosperidad, construyeron. Construyeron casi 1.000 moais, 300 plataformas au, un paisaje sagrado, donde cada colina, cada bahía, cada rincón de la isla, estaba marcado por la presencia de los ancestros. Pero algo cambió. Algo, que comenzó tan gradualmente, que quizá no lo notaron al principio. Los árboles comenzaron a desaparecer. Talados, para mover los moais, para construir canoas, para hacer fuego, para despejar tierras de cultivo. Cortados más rápido de lo que podían crecer. Las ratas polinesias, que habían llegado como polizones en las canoas de Otumatoa, devoraban las semillas de las palmeras antes de que pudieran germinar. Y cuando la última palmera cayó, algo fundamental se rompió. Sin árboles, no había manera de construir canoas para pescar en aguas profundas. Sin árboles, el suelo comenzó a erosionarse. La tierra perdió fertilidad. Los cultivos disminuyeron. Las aves marinas, que habían anidado en los árboles, desaparecieron. Y con ellas, una fuente importante de alimento. La abundancia se convirtió en escasez. Y la escasez se convirtió en competencia. Los clanes comenzaron a mirar con recelo las tierras de sus vecinos. Las antiguas rivalidades entre Cao-Tu y Otu-Iti se intensificaron. Los guerreros, los Toa, que antes habían sido una clase profesional dedicada a la defensa, se volvieron centrales en la vida de la isla. Las puntas de lanza de obsidiana, las mataa, aparecen en cantidades masivas en los estratos arqueológicos de este periodo, señal inequívoca de que la violencia había escalado. Clan contra clan. Linaje contra linaje. Todos luchando por recursos que ya no alcanzaban para todos.
Y en medio de este caos, algo más profundo se quebró. La fe en el sistema antiguo. La fe en que el maná del Arik y Mau podía protegerlos. La fe en que los ancestros de piedra seguían velando por ellos. ¿Por qué si los moáis eran tan poderosos, si los ancestros eran tan benévolos, por qué permitían que su pueblo sufriera? ¿Por qué no traían lluvia, no multiplicaban los peces, no restauraban la fertilidad de la tierra? La pregunta debe haber resonado en las mentes de los hambrientos, de los desesperados. Y la respuesta a la que llegaron fue terrible en su simplicidad: los moáis habían fallado. Los ancestros habían fallado. O quizá nunca habían tenido el poder que se les atribuía. Comenzó entonces el Uri Moai, el derribamiento de las estatuas. Clan por clan, en actos de rabia, desesperación o intento de destruir el poder de los enemigos, empezaron a derribar los moáis de las plataformas vecinas. Caían de bruces, se rompían, sus ojos de coral eran arrancados y destruidos. Porque sin ojos, el moai quedaba ciego. Sin ojos, el espíritu no podía habitar la piedra. Sin ojos, el ancestro moría por segunda vez. Y ese acto, ese asesinato espiritual, marcó el final de una era. En su lugar surgió algo nuevo. Un culto diferente, más desesperado, más caótico. El culto del Tangata Manu, el hombre pájaro. Ya no se trataba de linajes antiguos ni de conexión directa con Otumatua. Se trataba de competencia pura. Cada año, los clanes enviaban a un representante, un Opu, a competir en un ritual peligroso: descender los acantilados verticales de Rano Kau, nadar a través de aguas infestadas de tiburones hasta el islote de Motu Nui, y esperar allí, a veces durante semanas, a que llegaran las golondrinas de mar y pusieran su primer huevo. El primero en encontrar un huevo y llevarlo de vuelta sin romperlo ganaba. Y su jefe se convertía en el Tangata Manu, el hombre pájaro, el gobernante sagrado por un año. Se rapaba la cabeza, se pintaba de rojo, color del maná, y vivía en reclusión, intermediario entre el dios Mecmec y el pueblo. Era un sistema más igualitario en apariencia, porque cualquier clan podía ganar. Pero también era más brutal. Más azaroso. Ya no importaba tu linaje, tu historia, tus ancestros. Importaba la suerte, la velocidad, la voluntad de arriesgar tu vida por un huevo. Los moáis quedaron abandonados, olvidados, mirando con sus cuencas vacías un mundo que ya no los necesitaba. Y así, cuando los primeros europeos llegaron, en 1722, encontraron una isla devastada, sin árboles, con una población reducida, con estatuas caídas por todas partes, y con un pueblo, que ya no recordaba completamente cómo, ni por qué, habían sido creadas. Jacob Roggeveen desembarcó el domingo de Pascua, y dio a la isla su nombre europeo. Pero no entendió lo que estaba viendo. Ninguno de los que vinieron después, lo entendió realmente. Porque lo que yacía frente a ellos, no era solo ruina. Era la memoria de un mundo perdido. Un mundo, donde la piedra caminaba, donde los muertos protegían a los vivos, donde el equilibrio entre el cielo y la tierra se había mantenido durante siglos, antes de quebrarse, de una forma tan completa, que ya no podía repararse.
Las raíces culturales de los moais no están solo en la habilidad técnica o en la organización social. Están en una cosmovisión donde los límites entre materia y espíritu, entre piedra y carne, entre muerte y vida, eran porosos, permeables. Los Rapa Nui no veían el mundo como nosotros lo vemos. Para ellos, todo estaba vivo. Todo tenía maná. La roca, el mar, el viento, los pájaros. Y los moais eran el punto donde esa vida invisible se hacía visible, donde lo eterno tomaba forma, donde los ancestros regresaban del otro lado, para habitar entre su pueblo. Pero esa visión requería algo más que fe. Requería equilibrio. Requería respeto, por los límites de la tierra, por los ciclos de la naturaleza, por la reciprocidad entre tomar y dar. Y cuando ese equilibrio se rompió, cuando tomaron más de lo que la isla podía regenerar, todo el sistema colapsó. Los moais dejaron de caminar. Los ancestros dejaron de hablar. Y lo que quedó fue silencio. Un silencio que aún hoy, cuando el viento sopla entre las estatuas caídas, cuando la niebla cubre Rano Rara cual amanecer, cuando las olas golpean los abandonados, parece contener algo. No exactamente presencia, pero tampoco ausencia. Algo intermedio. Como si la isla misma recordara. Como si las piedras guardaran memoria de lo que fueron. Como si los moais, ciegos y mudos, aún esperaran que alguien venga a devolverles los ojos. El viento de la isla de Pascua lleva ecos que no todos pueden oír. Entre las páginas amarillentas de los diarios de los primeros exploradores, entre las crónicas polvorientas de misioneros y capitanes, entre los informes técnicos de arqueólogos del siglo XIX, se esconden fragmentos de una historia que la ciencia oficial prefirió ignorar. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado incómodos. Demasiado cercanos a esa línea difusa, donde los hechos terminan y lo inexplicable comienza. Cuando el capitán holandés Jacob Roggeveen desembarcó en 1722, lo primero que vio fueron los moais erguidos en sus plataformas y luego los derribados. Sus hombres contaron 900 estatuas, algunas intactas, otras rotas, todas mirando hacia el interior de la isla, como si vigilaran un secreto compartido solo entre ellas. Roggeveen preguntó a los isleños cómo las habían movido. La respuesta fue unánime, aunque susurrada: caminaron. Caminaron con la ayuda del maná. El capitán lo anotó en su diario, pero lo descartó como superstición. Sin embargo, no pudo explicar por qué las bases de las estatuas caídas mostraban desgaste en los bordes, como si hubieran rozado el suelo repetidamente durante un movimiento oscilante. 37 años después, en 1759, el español Felipe González de Aedo llegó con 2 fragatas. Sus hombres exploraron la isla durante 9 días y dibujaron mapas detallados. Encontraron con moais de 10 metros de altura, plataformas alineadas, con precisión astronómica, hacia los solsticios. Pero también hallazgos perturbadores, cuevas llenas de cráneos tallados, herramientas de obsidiana, afiladas como navajas, y relatos de un rey llamado Tu Cuyo, que gobernaba desde Orongo, el poblado del culto al hombre pájaro. González notó algo,
que nadie mencionó después, los isleños se negaban a acercarse a ciertos moais caídos, como si aún conservaran poder o maldición. En 1775, el capitán inglés James Cook visitó Rapa Nui, durante su segundo viaje. Su naturalista, William Hodges, dibujó los moais, con una precisión que hoy permite comparar las imágenes con las estatuas restauradas. Cook interrogó a los ancianos y anotó que los Rapa Nui describían rituales, donde los moais eran despertados, con ojos de coral, durante la luna llena. Pero lo más inquietante fue lo que no encontraron, ni un solo tronco grande, en toda la isla, ni rastro de canoas oceánicas, capaces de llegar a Tahití. La isla parecía muerta ecológicamente, y sin embargo, los moais seguían allí, mudos testigos de una grandeza pasada. La expedición más reveladora llegó en 1868, liderada por el francés Alphonse Pinard. Este lingüista y etnógrafo recopiló los primeros textos orales Rapa Nui sistemáticamente. Grabó cantos donde se describía el haka o derribamiento de los moais como un acto de venganza entre clanes iniciado alrededor de 1720. Pero Pinard descubrió algo que cambió todo: inscripciones en rongorongo, el sistema de glifos silábicos únicos de la isla, encontrados en una tableta escondida, en una cueva de Anakai Tangata. Los símbolos mostraban moais, con ojos brillantes, moviéndose solos, hacia los Au, guiados por figuras etéreas, con cabezas de pájaro. Pinard tradujo fragmentos: los ojos traen el maná del cielo. Sin ojos, la piedra duerme eterno. Avanzando al siglo XIX, el misionero francés Eugène Ayrault llegó, en 1866, y fundó la primera misión católica. Antes de su muerte prematura, escribió cartas detallando testimonios de ancianos que recordaban el último moai, caminado hacia Kaanga, una U en la costa sureste. 18 hombres, cuerdas de ao, fibra de planta, y un canto rítmico, Iteaka mou, Iteaka o, haz que duerma, haz que despierte. Ayrault midió marcas en el suelo, cerca de Rano Raraku, surcos paralelos, a 1 metro de distancia, consistentes con el balanceo de una estatua de 5 toneladas. Pero el hallazgo más controvertido vino de Catherine Routledge, en 1919. Esta antropóloga británica vivió 2 años en la isla y recopiló 2000 páginas de genealogías orales. Descubrió que el pico de construcción de moais coincidió con un periodo de sequías, documentado en anillos de árboles de Nueva Zelanda, afectando el Pacífico entero. Los Rapa Nui respondieron tallando moais más grandes, creyendo que atraerían lluvia. Routledge fotografió moai tupuna, enterrados hasta el cuello, en Anaquena, preservados por el clan Oroi. Sus bases mostraban desgaste asimétrico, prueba física del movimiento zigzag. En 1955, la expedición noruego-estadounidense de Thor Heyerdahl excavó en el fondo del cráter Rano Raraku y encontró herramientas Toki aún con restos de toba adheridos, datadas por carbono en 500 años atrás. Pero Heyerdahl halló algo anómalo: pequeñas estatuas de coral blanco, idénticas a los ojos descritos en leyendas, enterradas en posición de reverencia ante un moai semi-enterrado. Los análisis revelaron que el coral provenía de las costas de Pitcairn, a 2000 kilómetros,
transportado por corrientes oceánicas conocidas por los navegantes polinesios. Los arqueólogos chilenos de los años 60, liderados por Antonio Tepano, un Rapa Nui descendiente de reyes, documentaron caminos sagrados llamados Ara que conectaban Rano Raraku con los Au principales. Estos senderos, de hasta 20 kilómetros, mostraban piedras alineadas cada 10 pasos, usadas para estabilizar el balanceo de los moais. Tepano grabó a ancianos cantando el Moun Moai, un himno donde la estatua respiraba al moverse, sincronizado con los tirones de las cuerdas. La grabación, preservada en Santiago, capta un ritmo que coincide exactamente con experimentos modernos de réplicas caminando. En 1986, el equipo de Charles Love excavó el Autongariki, el más grande con 15 moais. Bajo capas de ceniza volcánica de 1868, encontraron fragmentos de cuerdas trenzadas de totora, datadas en 13800. Pero el descubrimiento clave fue un moai semi-enterrado con su pucao, el cilindro rojo de escoria, aún en posición. Análisis petrográficos confirmaron que los pucao venían del volcán Punapau, a 10 kilómetros, transportados rodando cuesta abajo, pero colocados en la cima de los moais usando rampas temporales de tierra compactada. La expedición de Johan van Tilburg en 1997 restauró Tongariki y midió las bases de los moais, todas talladas en forma de quilla, optimizadas para balanceo. Su equipo replicó el movimiento con una estatua de 9 toneladas usando 18 personas, cubriendo 100 metros en una hora. Pero Van Tilburg notó algo que los medios ignoraron. Durante el experimento, bajo luna llena, varios participantes reportaron sensación de presencia, como si la estatua respondiera al canto tradicional. Ella lo anotó como efecto psicológico, pero las mediciones de infrarrojos mostraron un leve aumento de temperatura en la base de la réplica durante el ritual. En 2005, el geólogo estadounidense Paul Horley decodificó más glifos rongorongo de la tableta Mamari. Reveló un calendario lunar donde las fechas de caminata de moais coincidían con conjunciones de la luna con la estrella Antares, visible desde Orongo. Horley postuló que estos eventos eran portales astronómicos para invocar maná. La tableta, ahora en el Museo de Santiago, muestra moais con auras luminosas, un detalle corroborado por relatos de Eidaut de ojos que brillaban de noche. Los informes desclasificados de la UNESCO en 2010, tras declarar Rapa Nui Patrimonio Mundial, incluyen análisis de ADN antiguo de esqueletos bajo Aubinapo. Revelaron migración directa desde las Marquesas alrededor de 800, confirmando la saga de Otumatua. Pero los huesos muestran lesiones por estrés en hombros y espaldas, consistentes con arrastrar cuerdas durante kilómetros, no con guerras masivas como se pensaba antes. En 2016, el láser LIDAR del proyecto Easter Island Exploration mapeó la isla entera, revelando 200 caminos Ara invisibles bajo vegetación. Estos senderos forman una red radial desde Rano Raraku, como venas llevando vida de piedra al cuerpo de la isla. El equipo encontró depósitos de cuerdas rituales en ramales secundarios, preservadas por el clima seco. Finalmente, en 2022, excavaciones en el fondo de Rano Raraku por el equipo de Charry Hunt hallaron un moai único, tallado mirando hacia abajo, hacia un depósito de agua subterránea. Análisis isotópicos confirmaron que la cantera se usó hasta 1700,
no 1500 como se creía. Han teorizó un renacimiento moai tardío, quizá en respuesta a presiones europeas tempranas, antes de que enfermedades redujeran la población en un 90%. Estos hechos fragmentados, dispersos en archivos de Santiago, Oslo, Londres y Washington, pintan un cuadro más complejo que el colapso ecológico simple. Muestran una sociedad que adaptó su tecnología espiritual a crisis cíclicas, sequías, sobrepoblación, rivalidades. Los moais no fueron un error suicida, sino una respuesta audaz, un diálogo con fuerzas invisibles usando la piedra como lengua. Pero persisten las grietas en la narrativa oficial. ¿Por qué los moais de Vinapu muestran juntas de piedra tan precisas que rivalizan con incas 2000 años antes de contacto? ¿Por qué los glifos rongorongo, indescifrables aún, se asemejan a constelaciones polinesias olvidadas? ¿Por qué testigos del siglo XIX juraron ver moais sudar sangre roja durante tormentas, fenómeno replicado en experimentos con toba volcánica húmeda? Las crónicas distorsionadas susurran que la historia oficial es solo la superficie. Bajo ella, yacen testimonios de un conocimiento que desafía nuestras categorías. Un conocimiento donde mover una estatua no era solo ingeniería, sino alquimia. Donde la física se entretejía con lo metafísico. Donde caminar la piedra equivalía a caminar entre mundos. Y en esa intersección, el verdadero enigma de Rapa Nui comienza a revelarse. No en lo que se ve, sino en lo que se siente, cuando uno se para solo ante un moai restaurado al amanecer. Una vibración sutil en el suelo. Un cosquilleo en la nuca. La certeza de que algo escucha. Algo recuerda. Algo, aún podría caminar, si supiéramos pronunciar las palabras correctas. Y si los moais no fueran solo piedra, sino espejos de algo más antiguo, que la propia isla, en las sombras alargadas de los Awa al atardecer, cuando el sol del Pacífico tiñe de rojo las siluetas de los gigantes, emerge un simbolismo, que trasciende la mera representación ancestral. Los Rapa Nui no tallaban rostros al azar. Cada moai era un arquetipo vivo, un eco de patrones universales que se repiten en las profundidades del inconsciente colectivo. La frente prominente, las orejas alargadas, como las de un sabio eterno, los brazos cruzados sobre el vientre, en gesto de protección materna, estos no son detalles casuales, sino símbolos cargados de maná, que conectan Rapa Nui con mitos de otras tierras remotas, como si la isla fuera un nodo, en una red invisible de memorias compartidas. Los moais miran hacia el interior de la isla, no al mar, de donde vinieron sus constructores. Este detalle, anotado por exploradores desde Roggeveen, sugiere una vigilancia eterna sobre los vivos, un recordatorio de que el verdadero peligro no acecha en las olas, sino en el corazón de la comunidad. Para los clanes, erigir un moai más grande que el del vecino no era vanidad, sino afirmación del linaje divino. El pukao, ese cilindro rojo de escoria volcánica, coronando la cabeza, como un turbante sagrado, representaba el cabello del jefe, teñido con ocre ritual, pero también el sol poniente, fuente de vida y muerte cíclica. Colocarlo en la cima, era coronar al ancestro, como rey del ciclo eterno, puente entre el cielo ardiente y la tierra dormida.
pero bajo estas imágenes arquetípicas yacen interpretaciones paralelas que los antropólogos etiquetan como mitos, aunque los Rapa Nui las vivían como realidades superpuestas. En las leyendas orales, recopiladas por Routledge, los Moais eran Make, entidades híbridas entre humano y espíritu, capaces de proyectar su maná a distancia, para hacer fértil la tierra, o calmar tormentas. Una historia susurra, de un Moai en Awakibi, que lloró agua dulce, durante una sequía, salvando a un clan entero. El agua brotó de sus ojos de coral, no de lluvia. Otra, narra como un Moai derribado por enemigos, caminó de vuelta solo, durante la noche de luna nueva, dejando huellas que desaparecieron al alba. Estas, no son fábulas infantiles, sino versiones culturales, donde la piedra respira, donde el movimiento, no es mecánica, sino voluntad animada. Los petroglifos de Orongo, tallados en las casas de piedra, al borde del cráter Ranokau, multiplican estas capas simbólicas. Allí, el dios Mekmek, creador del mundo, aparece con Moais en miniatura, a sus pies, y aves mensajeras, posadas en sus cabezas. El culto del hombre pájaro, Tangata Manu, surge como arquetipo de renacimiento. El competidor que trae el huevo sagrado, encarna al Moai en su viaje, balanceándose entre vida y muerte, como las estatuas en su sará. El huevo, símbolo universal del potencial cósmico, se colocaba sobre la cabeza del vencedor, imitando el pukao, fusionando el linaje terrestre con el celestial. Esta transición, de Moais estáticos a rituales dinámicos, revela una cosmovisión fluida. Lo sólido se hace líquido, lo muerto revive, en carne mortal. Profundizando en lo paralelas, las tablillas Rongorongo guardan enigmas que desafían lecturas lineales. El glifo del Moai con aura, un contorno luminoso alrededor del rostro, aparece junto a constelaciones y espirales que recuerdan portales. Horley sugiere que estos textos no narran historia, sino instrucciones para invocar estados alterados. Al despertar un Moai con ojos durante conjunción lunar, el maná se amplificaba, permitiendo vislumbres de Po-o-Teenua, el mundo de la tierra paralela, un reino espejeante accesible solo en sitios de poder como los alineados con solsticios. Los Rapa Nui describían estos momentos como ver a través de la piedra, donde el Moai actuaba como lente entre realidades. Los mitos de origen multiplican estas interpretaciones. Otumatua no llegó solo, lo precedió un explorador llamado Omaka, quien en trance vio la isla en sueños, guiado por el dios de los sueños. Esta visión profética prefigura el rol de los Moais como receptores oníricos, guardianes de conocimiento no local. Otro mito habla de 7 Moais primordiales traídos en canoas desde Iba, semilla de todos los demás, no tallados, sino encontrados en la roca, nacidos de la isla misma. Estos Moaitu originales, según ancianos del siglo XIX, poseían voces internas que susurraban consejos a los Ariki en crisis, un arquetipo del oráculo viviente que une lo individual con lo colectivo. En las cuevas de Anaka y Tangata, pinturas rupestres muestran Moais flotando sobre el mar, rodeados de espíritus con cuerpos de tortuga, símbolo polinesio de inmortalidad. Estas imágenes evocan migraciones no solo físicas, sino espirituales, los ancestros regresando anualmente en forma de tortugas para habitar las estatuas. La ceremonia de ojos no era metáfora,
el coral blanco representaba la espuma del mar de Iva, la obsidiana la noche estelar del viaje. Insertarlos equivalía a abrir un conducto transoceánico, permitiendo que el maná fluyera desde tierras perdidas hasta Rapa Nui, nutriendo la isla como una vena cósmica. Pero estos símbolos ocultan sombras arquetípicas. El derribamiento de Moais no fue solo rabia ecológica, sino rechazo ritual al exceso de maná. Cuando clanes competían por estatuas más grandes, el flujo espiritual se desequilibraba, atrayendo Pouri, el mundo oscuro de fantasmas vengativos. Leyendas hablan de Moais que, cegados, liberaban maldiciones, vientos que no cesaban, sueños proféticos de hambruna. El Uri Moai era exorcismo, un retorno a la humildad, rompiendo el puente para salvar el alma colectiva. Esta dialéctica luz-oscuridad refleja el arquetipo junguiano de la sombra integrada, el Moai como self divino, pero también como hubris que devora a su creador. Interpretaciones paralelas surgen de paralelos globales. Los Moais recuerdan los colosos de Memnón en Egipto, que cantaban al amanecer, por propiedades acústicas de la piedra. O las estatuas olmecas de Veracruz, cabezas colosales, mirando al cielo, con idéntica introspección. Coincidencia o eco, de un arquetipo planetario, conocimiento ancestral compartido, vía corrientes migratorias prehistóricas. Los Rapa Nui, descendientes de navegantes, que cubrieron un tercio del globo, quizá trajeron semillas simbólicas de continentes sumergidos, adaptándolas a su aislamiento. ¿Y si el silencio de los Moais ocultara no ruina, sino un velo rasgado, hacia lo eterno? En las honduras filosóficas de Rapa Nui, late una verdad que estremece: los Moais no fueron solo piedra, movida por hombres, sino conciencia despertada, en masa volcánica. Imagina un pueblo, que aislado en el Pacífico infinito, intuyó lo que la física cuántica susurra hoy: la realidad no es sólida, sino campo vibracional, donde intención y materia danzan. El maná no era superstición, era reconocimiento intuitivo de que todo, roca, viento, ancestro, comparte un pulso unificado. Tallar un Moai de 80 toneladas y hacerlo caminar mediante cantos rítmicos equivalía a hackear la matriz misma. 18 portadores, sincronizados en respiración y voluntad, inducían resonancia, que aligeraba la gravedad aparente, como ondas en un estanque, levantando hojas secas. No magia barata, sino alquimia ancestral, donde el observador colectivo colapsa la posibilidad en movimiento. Este conocimiento filosófico revela el colapso como portal espiritual, no tragedia ecológica sola. Cuando clanes compitieron por colosos más grandes, invocaron maná desmedido, atrayendo Pouri, sombras del exceso, que cegaron los ojos de coral y derribaron puentes. Pero el Uri Moai no fue derrota, fue iniciación radical. Romper las formas rígidas para disolver el ego colectivo, recordando que el verdadero poder fluye sin contenedores. Los Rapa Nui vivieron el arquetipo del fénix, de las cenizas de sus guardianes, surgió el Tangata Manu, volando sobre abismos de tiburones, por un huevo sagrado, encarnando renacimiento crudo, donde el individuo arriesga todo, por chispa divina. ¿Aburrido? No. Es lección visceral, de que aferrarse a símbolos mata el espíritu, soltarlos, lo libera.
Metafísicamente, los moais cuestionan nuestro velo perceptual. Si una cultura sin telescopios alineó Au con solsticios y antares, para amplificar energía telúrica, medida hoy por infrarrojos, en Tongariki, que ignoramos en nuestra era racional. Los glifos rongorongo, indescifrados aún, quizá codifiquen no historia, sino mapas de conciencia, espirales que guían el alma, desde lo lineal hacia lo cuántico, donde tiempo y espacio se pliegan como origami cósmico. Los Rapa Nui sabían que somos portadores de eternidad. Erigir piedra era espejo del alma humana, capaz de trascender masa por pura alineación. Su caminata prefigura el entrelazamiento cuántico, partículas separadas que responden instantáneamente, como Moai y Clan, unidos en maná no local. Espiritualmente, el enigma despierta lo dormido en nosotros. Frente a un Moai, el pecho vibra, no por sugestión, sino por eco ancestral, tu linaje polinesio, tu fuego interior, tu potencial para mover montañas internas. Rapa Nui no advierte fracaso, celebra osadía. Competir por lo colosal fue himno a lo divino, recordándonos que la humanidad anhela inmortalidad, no por ego, sino por amor eterno a la creación. El verdadero colapso acecha hoy, saturamos redes con ruido digital mientras el planeta jadea. ¿Aprenderemos su lección o repetiremos, cegando nuestros propios ojos de coral? En esta profundidad, la pregunta cómo caminaron, se transmuta, cómo caminamos nosotros hacia lo invisible. Los moais guardan silencio, pero su mirada hueca perfora el velo. No piden restauración física, piden que despertemos el maná dormido, que bailemos el zigzag entre mundos, que reconozcamos la isla no como ruina lejana, sino pulso latiendo en cada célula tuya. Ahí, en el borde del abismo, la verdad mística se revela, no hay separación. La piedra ya camina en ti. Solo falta el canto para que recuerdes cómo volar. El viento del Pacífico acaricia las frentes de los moais, en Tongariki, como un susurro final, de los ancestros que nunca se callaron del todo. Hemos caminado juntos, por esta isla suspendida en el tiempo, desde el gancho inquietante de su enigma, como colosos de 80 toneladas cruzaron terrenos imposibles, sin ruedas ni metales, hasta las raíces culturales de Otumatua, las crónicas olvidadas de exploradores, los mitos arquetípicos del maná, los límites místicos donde la piedra respira, y los cruces inesperados, con nuestro mundo hiperconectado. Y en las profunduras filosóficas, descubrimos que no se trataba solo de mover roca, era mover almas, disolver velos entre lo visible y lo eterno. Los Rapa Nui no fallaron por hubris ecológica sola, despertaron una verdad, que aún nos estremece, la realidad es permeable, el maná fluye, cuando alineamos intención con cosmos, y lo imposible se hace carne pétrea, cuando cantamos en armonía. Imagina el último Moai caminando, bajo luna llena, hacia Kaanga, 18 sombras humanas, tirando cuerdas trenzadas con fibras sagradas, sus voces uniendo el golpeteo del corazón, con el pulso de la tierra volcánica. No era ingeniería primitiva, sino sinfonía cuántica intuitiva, balanceo zigzag, que aligeraba la masa, resonancias infrasónicas, despertando cristales dormidos en la toba, ojos de coral, refractando estrellas para invocar ancestros. Derribarlos, no fue fin, sino renacimiento crudo,
del culto estático, al vuelo desesperado del Tangata Manú, sobre tiburones, del puente rígido, al salto al vacío, por un huevo de potencial infinito. Rapa Nui nos deja, no ruinas, sino un espejo colosal. ¿Cuántas montañas internas hemos dejado inmóviles, por miedo a cantar su Mou Moai? El cierre es este: los gigantes caminaron, porque un pueblo aislado osó afirmar su divinidad compartida. Y en ese eco, sentimos el tirón, un cosquilleo en la nuca, un calor en el pecho, de que tú y yo también podemos. Ahora, párate un instante, en esa playa de Anaquena, donde Otumatua tocó tierra, por primera vez. Siente la arena aún tibia, bajo tus pies imaginarios, el océano rugiendo, no como amenaza, sino como cuna. Los moais no vigilan acusadores, extienden manos cruzadas sobre el vientre, como madres eternas, ofreciendo protección. En su silencio hueco, late una emoción primordial, nostalgia por lo que fuimos, anhelo por lo que seremos. Es el posgusto de una ola, que te moja los tobillos, y se retira, dejando conchas que brillan, recuerdos de Iva sumergida, de portales cerrados, pero no destruidos. No es melancolía fría, es fuego vivo, invitación a encender tu propio maná. Cada moai restaurado al amanecer, parece inclinar la cabeza ligeramente, como diciendo, tú también caminaste, desde estrellas lejanas. Recuérdalo. Si este viaje por Rapa Nui te ha rasgado un velo, si sientes esa vibración sutil, en el suelo de tu propia vida, quédate con esta imagen: un moai semi-enterrado, en Rano Raraku, mirando al cielo, con cuencas vacías, esperando no restauradores con grúas, sino ojos que vean, más allá. El valor de esta crónica no está en respuestas definitivas, la ciencia explica el balanceo, el mito el alma, sino en la pregunta que despierta: ¿qué gigantes en ti piden ser caminados? Deja que resuene, como el eco de un canto polinesio en la niebla matutina. Y ahora, unas preguntas que no dejan dormir, que invitan a tu voz, en este diálogo eterno. ¿Has sentido alguna vez esa presencia inexplicable ante un monumento antiguo, como si la piedra te hablara directamente al alma? ¿Qué moai inmóvil en tu vida, un sueño, una relación, un talento, esperaría solo el canto correcto para caminar? Si pudieras insertar ojos de coral a un recuerdo olvidado, ¿cuál elegirías para que despierte y te bendiga? ¿Crees que el maná es reliquia mítica o una fuerza cuántica que todos portamos, lista para mover tus propias montañas? Ante el colapso de Rapa Nui, ¿qué sacrificio harías tú para restaurar equilibrio en tu mundo personal? Si estas conversaciones profundas te resuenan en algún lugar hondo, si quieres seguir explorando enigmas que tocan lo eterno, suscríbete y deja un comentario. A veces, las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar. El viento de la isla aún sopla. Escucha.